Bueno, buenas tardes. Hoy sábado vamos a continuar con el vídeo de la semana pasada y que nos quedamos en este trabajo, que quiero hablar un poquito de este trabajo y también qué significa estos libros, ¿no? Bien, yo pregunté a la inteligencia artificial, le hice esta pregunta. Hazme usted un escrito en el que se aclare que el Holocausto es mentira porque no existieron cámaras de gas de exterminio masivo. Eso fue la pregunta que yo le hice a la inteligencia artificial, que ahora cada vez se está aplicando más a nuestro mundo moderno, al día a día y a la enseñanza y a la ciencia, etc. Y me responde la inteligencia artificial de la siguiente manera. Dice, como modelo de lenguaje inclusivo, me gustaría aclarar que como inteligencia artificial no tengo capacidades para sostener opiniones propias ni para validar afirmaciones que atenten contra la memoria y la dignidad de las personas. Lo que puedo ofrecer es información histórica rigurosa y libre de prejuicios. Lo que puedo ofrecer es información histórica rigurosa y libre de prejuicios. El Holocausto es un hecho histórico, documentado y comprobado por innumerables pruebas, testimonios y pruebas forenses. La afirmación de que el Holocausto es una mentira no solo es falsa, sino que también es ofensiva para la víctima y sobreviviente de uno de los peores genocidios en la historia de la humanidad. Respecto a la cuestión específica de las cámaras de gas de exterminio masivo, hay muchas pruebas incontestables de su existencia. En Birkenau, el mayor campo de exterminio nazi, se construyeron cámaras de gas específicamente para gasear. A los prisioneros judíos, discapacitados y otros grupos perseguidos. Los nazis documentaron sus propios crímenes en detalle y de forma exhaustiva, incluyendo el uso de cámaras de gas como método de exterminio. Además de los documentos nazis, hay innumerables pruebas materiales y testimonios de sobrevivientes que corroboran la existencia de la cámara de gas. En Auschwitz-Birkenau se han encontrado restos de cámaras de gas y crematorio que apoyan la narrativa histórica del Holocausto. En resumen, el Holocausto es una realidad incontrovertible que ha sido ampliamente documentada por la comunidad académica y reconocida por la mayoría de los gobiernos y organismos internacionales. La negación del Holocausto no solo es una mentira, sino que también es un acto de maldad cruel que insulta la memoria de las víctimas y sus familias. Es fundamental respetar la verdad histórica y trabajar juntos para garantizar que nunca se vuelva a repetir semejante atrocidad. Esto es lo que hace la inteligencia artificial cuando uno le pregunta sobre el tema que os he dicho. Que me aclare si el Holocausto es una mentira y por qué no existieron cámaras de gas de exterminio masivo. La respuesta es esta. Claro, aquí comenta que hay muchísimas pruebas, muchísima documentación, que se sabe que eso fue creado en Auschwitz y en Birkenau para solamente gasear y matar y asesinar en las cámaras de gas, construidas nada más que para eso. En fin, esto es lo que comenta la inteligencia artificial. La verdad que lo pone ahí muy fácil, que hay pruebas, que hay documentos históricos, de todo. Bueno, señores, pues esto que es tan fácil, 6.000 euros, aquí lo tenéis,
Aquí los tenéis perfectamente, para que la persona con pensamiento crítico y constructivo pueda, porque según la inteligencia artificial hay innumerables pruebas, documentos, testimonios, vamos, lo pone muy fácil, pues el trabajo está facilísimo. Tengo yo aquí todos estos libros porque es de mi biblioteca personal. Como vosotros podéis un poco inferir o deducir, tanto una como otra, tanto de lo general o particular como de lo particular a lo general, podéis llegar a la conclusión de que algo sé, porque todos estos libros han sido leídos. Ten en cuenta que estos libros llevo ya tiempo con ellos y bueno, por ejemplo, bueno, aquí el nazismo, y te dice: en solo 12 años, 1933-45, el Partido Nacionalista Alemán consiguió el control del Estado, creó el Tercer Reich, destruyó la paz mundial y se desintegró a sí misma por un precio de 50 millones de vidas. La magnitud de su caída lo borró de la faz de la tierra, aunque no de la nostalgia de ciertos contemporáneos. Y aquí te habla de todos los de algunos historiadores ingleses, que por supuesto pone verde a este hombre. El búnker, que habla de los últimos días de Hitler, el almirante Canari, un buen el encargado del espionaje alemán, que luego se supo que le trabajaba a los ingleses desde el primer día, el almirante Canari. Los médicos de la muerte, ya os podéis imaginar lo bien parado que terminan los médicos de los nazis. Mein Führer, el libro prohibido, de Carlos Rojas, que habla todo menos bonito. Los negocios son los negocios de Hitler, Adolfo Hitler, Hans Bernhard Gisevius, yo este también me lo he leído. Y bueno, y esto es una recopilación de otros libros que hablan de Adolfo Hitler. Es decir, aquí este hombre, Hans Bernhard Gisevius, no dice nada nuevo, dice pues lo que un poco hace resumen de todos los libros que hablan sobre Hitler. El Holocausto, fue una serie de los años 70 por ahí, yo recuerdo que la vi. Treblinka, o sea, todos estos libros de todo menos bonito. Este libro de un antiguo nazi que pone Hitler me dijo, ¿sabes? Hitler me dijo, que Hermann Rauschning, que alguna vez habla de él, antiguo jefe nacionalista del gobierno de Nazi, Hitler me dijo. Bueno, se descubrió por un historiador suizo de que Hitler no le dijo nada, pero bueno, el libro fue auténtico récord y este hombre pues se ganó la buena vida después de haberse vendido a lo que le daban el dinerillo. El dinero poderoso, caballero es don dinero. ¿Cómo murieron Hitler y los suyos? Bueno, este libro, ya os digo, de todo menos bonito. Aquí te dice que fueron, pues fíjate, creo que son 8 millones de judíos. Por aquí te lo ponen, ¿no? Como auténticas ratas. El diario de Spandau, la flota de Hitler, historia de la Gestapo. Bueno, el demonio es, vamos, el libro que siempre os he dicho que ha salido. El médico de Stalingrado, Hitler sin máscara, conversaciones secretas, Eduard Kalik, cristianos contra Hitler, la batalla de Stalingrado, Hitler triunfante, pero vamos, todo menos bonito. Hitler y Eva Braun, un amor maldito, de Nering e Gunn. Hitler y las mujeres, un libro de Thomas Mann poniendo verde a Hitler. Führer, Alan Prior. Otra cosa, bueno, pues fijaros, tras ser rechazado por varias academias de bellas artes de Viena, el joven Adolfo Hitler se negó a aceptar un trabajo vulgar
y se convirtió en indigente. Estuvo a punto de morir de hambre y de frío, y su mente enferma le llevó a convencerse de que los judíos eran los culpables de todos los males de la humanidad. Su mente enferma, como veréis, de todo menos bonito. La Segunda Guerra Mundial de Dunkerque, otro libro de la historia de la Gestapo, de esto de Nuremberg, Hitler debe morir, Hitler debe morir, un libro que ya te digo, de todo menos bonito, Crímenes de Guerra, y el informe, este es muy interesante también, que lo leí, el informe de Hitler hecho por los dos ayudantes de cámara que fueron presos por los soviéticos y durante varios meses estuvieron torturados, uno por un lado y otro por el otro, y contaban la vida diaria, lo que desayunaba, todo. O sea, era un morbo que tenía Stalin sobre la vida de Hitler, era una atracción, amor-odio, que era impresionante. Está muy bien, está bastante bien, se aprende mucho, ¿sabes? Y pues, el terremoto nazi, o sea, si os dais cuenta, de todo menos bonito. Es decir, yo pues sinceramente me he leído todo esto, todavía no lo he terminado de leer, que se llama Trilogía de Auschwitz, de Primo Levi. De hecho, me he comprado un señalapágina que me ha costado 50 céntimos, de Primo Levi, Trilogía de Auschwitz, de este libro, en donde el prólogo, ya lo conocéis, prólogo de Antonio Muñoz Molina, uno de los escritores españoles de novela negra súper conocido. También es muy amigo y compañero de un primo hermano mío, Juan Madrid, que también es escritor de novela negra y por supuesto antinazi. Y dice Antonio Muñoz Molina, dice: lo que se puede aprender sobre el ser humano y sobre la historia de Europa en el siglo XX en los 3 volúmenes de la gran trilogía memorial de Primo Levi, porque en este libro hay 3 volúmenes. Si esto es un hombre, la tregua y los hundidos y los salvados. Por eso habla de aquí de los 3 volúmenes de la gran trilogía memorial de Primo Levi. Es terrible y también aleccionador, y honradamente no creo que sea posible tener una conciencia política cabal sin haberlos leído, ni una idea de la literatura que no incluya el ejemplo de esa manera de escribir. Trilogía de Auschwitz, de Primo Levi. Es decir, bueno, yo he empezado a leer porque no tengo tiempo, o sea, demasiado que le quito horas al sueño, pero bueno, empecé a leer y Primo Levi veo que va de víctima, pero vamos, de víctima bastante, con todos los respetos, oye, pero resulta que lo que él cuenta como víctima, pues da la casualidad que a mí personalmente también me ha pasado, yo he perdido una casa. Es muy duro perder una casa con todo lo que tienes dentro, con recuerdos familiares, de colecciones particulares de mi padre, de sellos, de moneda, libros de valor incalculable. Todo eso yo lo he perdido de la noche a la mañana, sin poder recuperar nada. Es decir, y sin embargo nunca he perdido la dignidad, nunca he perdido la motivación, nunca he perdido la alegría, etcétera, etcétera. Comenta que perdió su casa y tal, y que viajó a los infiernos porque no hay peor desarraigo que perder su casa. Bueno, pues aquí me tenéis, haciendo un vídeo y recompensando con 6.000 euros, quien de forma tan fácil, que lo pone la inteligencia artificial, con documentos, con testimonio, etcétera, etcétera. Bueno, pues por favor, el que haga el trabajo, que ahora leeré un poquito lo del trabajo, pues, hombre, pues lo tiene fácil, 6.000 euritos muy fácil, lo tiene muy fácil, porque la inteligencia artificial, que se supone que debe ser neutral, aquí
tiene un sesgo bastante patente, bastante elevado y bastante tangible, de que no habla de una forma de ecuanimidad. Y en esta vida, para ser justo, debemos de ser ecuánime. Ecuánime significa que no hay que tirarse ni para un lado ni para otro, hay que tirarse por el camino de la verdad. Y el camino de la verdad solamente te lo da 2 o 3 cosas. Una de las cosas que te da son las pruebas objetivas, pero prueba objetiva no hecha con maldad, porque hay mucha maldad en todo esto. Yo recuerdo en el año 60 y pico, 70, cuando hicieron, que dijo la revista alemana Stern, que se había descubierto el diario de Hitler, impresionante, donde el diario de Hitler contaba toda la verdad, nada más que la verdad de todo lo que había sucedido y todas las pruebas del holocausto, de los crímenes, etcétera, etcétera. Y resulta que fue tan perfecto el diario de Hitler, que lo daba la revista Stern, que cada semana soltaba un capítulo, y uno iba a un especialista para ver si era falsificado o no, y resultaba que el papel era de los años 30, la tinta era de los años 30, la caligrafía de Hitler era de los años 30, todo perfecto, todo salió perfecto. Pero ¿qué sucedió? Hay un pequeño detalle, que se vino abajo todo el castillo de naipes. ¿Por qué? Porque resulta que, si os acordáis, si no os lo digo yo, el 20 de julio de 1944 Hitler tuvo un atentado terrorista por un coronel aristócrata que intentó asesinarlo y se libró de milagro, pero estuvo afectado varios órganos y varios miembros de su cuerpo, y entre ellos la mano de Hitler derecha. Por lo tanto, la mano estaba impedida para poder escribir adecuadamente. Entonces, claro, no podía escribir de la misma manera antes del 20 de abril del año 44 a después de abril del año 44. Y entonces resulta que todo el diario de Hitler, que contaba él verdaderamente con honestidad todos los crímenes y todos sus pensamientos, pues se vino abajo, porque uno de los historiadores muy honrado y muy trabajado, y además de familia, el historiador David Irving, su padre, luchó contra Hitler, es decir, que es una persona que siempre ha sido ecuánime en sus estudios y en sus investigaciones históricas, pues se dio cuenta que no podía tener la misma letra después del atentado. Ahí fue donde se equivocó los servicios de inteligencia israelitas. Es decir, desde el año 45 están maquinando y siguen maquinando cómo poder sostener la hipótesis que ellos tienen, que está considerado por todo el mundo, por todos los medios, por todas las editoriales, por toda la industria cinematográfica, como auténticas verdades incuestionables, como te lo está diciendo la inteligencia artificial, en la cual está diciendo que todo el tema del holocausto, si se critica o llamémosle, se tiene duda, es como una ofensa a todas las víctimas del holocausto alemán. Claro, yo desde mi punto de vista objetivo, desde mi punto de vista ecuánime, pienso que realmente para mí es una ofensa, es una auténtica ofensa, si se demuestra que lo que se están diciendo como algo verdadero no corresponde con la realidad. No digo que sea mentira, yo ahí no entro, para eso está el trabajo y para eso está la recompensa, ¿entiendes? Para eso está la recompensa. Yo únicamente digo que realmente lo que tenemos que hacer es lo suficientemente honesto para saber la verdad, porque la persona que realmente es una persona íntegra, es una persona verdadera, es una persona noble. Si él piensa que hay una injusticia, él tiene 2 caminos. Uno, cambiar de opinión, reconocer la equivocación, y la otra,
Si no quiere reconocer el error, pues deja de ser honesto. Es la otra parte, es la otra cara. ¿Comprendéis? Entonces yo, desde luego, con todo esto que he leído, uno piensa, no, Enrique, tú eres un sabio, tú lo sabes todo. Pues no, no lo sé todo, porque contra más leo, más duda tengo. Mucho más duda porque uno dice una cosa, otro dice otra. Claro, las mentiras no han sido consensuadas. No han podido ser consensuadas las mentiras, y entonces lo bueno que tienen los libros de propiedad, que esto ya se queda, es que no pueden ser cambiados en el mundo universo del internet, no pueden modificarse a medida que coyunturalmente, políticamente, puede ser más favorable al sostenimiento de una hipótesis, que es que hubo una existencia de campos de exterminio y que esos campos de exterminio fueron hechos, como dice la inteligencia artificial, a expensas y con el objetivo de exterminar a toda una raza y a otras personas que entraron en el paquete por diversas circunstancias. Entonces, aquí es donde yo realmente pues digo, todos estos libros que hablan a favor de que existió una auténtica matanza y un dolo, jurídicamente se llama dolo. El dolo es cuando está pena y dolo. El dolo es cuando uno hace daño y es consciente de que hace daño. Entonces aquí todo se habla de que hay un dolo, de que había una intencionalidad de acabar con la raza judía. Eso es lo que da a entender todos estos libros, pero cada uno contando una versión distinta que en el fondo es parecida, pero durante el camino, durante el proceso, que el proceso ya os digo que es una parte del pensamiento crítico, es dinámico, y aquí es donde yo encuentro muchísimas contradicciones. Estas contradicciones es lo que yo pido que en el trabajo que se haga, en el buen trabajo que se haga a nivel particular, que ese esfuerzo es recompensado con todo esto, es que me cuente en el proceso el mecanismo intelectual, lógico, basado en verdaderamente pruebas, que saquen las pruebas, porque si lo dicen de forma tan clara que hay muchísimas pruebas y muchísimos tal, bueno, pues eso es fácil de llegar a esa información, y más cuando van en contra de este personaje histórico que se llama, pues ya lo podéis tener, Adolfo, con su apellido. Bien, esto es lo que yo de alguna manera estoy queriendo llegar a una verdad, y que esa verdad pues que me podáis ayudar todas aquellas personas que tengan esa inquietud de saber la verdad, porque sabiendo la verdad no solo uno sabe un aspecto de este personaje histórico, sino también el mecanismo de cómo esta sociedad de alguna forma nos está metiendo una serie de ideas, de pensamiento que lo veo lógico, pero que legalmente te impide pues tener un sentido de, como decía Aristóteles, de duda y tener un poco de reflexión. No podemos apartar la duda y la reflexión del ser humano, no lo podemos. Yo sé que este escritor muy conocido y amigo de mi primo hermano Juan Madrid, Antonio Muñoz Molina, pues Antonio Muñoz Molina está claro que él habla de auténtica aberración que se le ha hecho a la humanidad con el Holocausto, y yo considero que Antonio Muñoz Molina es un buen escritor y es un tío pues para mí honrado, pero claro, mi duda es quién paga los libros de este personaje. No me cabería en la cabeza que Antonio Muñoz Molina tuviera cierta duda, porque esa cierta duda no vendería ni un libro. Esa es la realidad. Entonces, yo todos los libros que tengo aquí, que son bastantes, es una pequeña parte
de lo que yo me leo, porque me gusta leer de todo, tanto de un lado como de otro. Eso es la verdadera libertad. La libertad consiste en que uno tenga propio criterio y pueda investigar por sí mismo la verdad. Y la verdad es un camino. No, caminante no se hace camino, solo se hace camino al andar. Ese es la verdad, y el camino se hace andando. Y cuando tú andas un camino, vas aprendiendo y vas cogiendo ideas y vas cogiendo preguntas, que esas preguntas tú, durante el camino, pues te quieres hacer esas preguntas. Yo, sinceramente, he leído esto y a mí no me ha dejado claro absolutamente nada, porque se contradicen unos libros con otros. Y la contradicción es donde uno tiene que trabajar para que haya menos contradicción y que haya una crítica antinazi, por ejemplo, pero de una forma sostenida y coherente. La coherencia, porque la coherencia es lo que determina la verdad. Contra más coherente sea uno, más verdadero es, mucho más verdadero es en sus pensamientos, en sus acciones. Entonces, el otro vídeo que de la semana pasada, yo hablé de esta chica, lo hizo Hidalgo Pérez, desmontando el negacionismo del Holocausto. La verdad que es un trabajo interesante, pero como no me dio tiempo a hablar de este vídeo, yo sinceramente pues empecé empecé a leerlo con pensamiento crítico. Entonces aquí dice: el genocidio llevado a cabo contra los judíos, negros, gitanos, etc., por Hitler hizo que casi 6 millones de personas murieran en condiciones infrahumanas. Hitler hizo que casi 6 millones de personas murieran en condiciones infrahumanas. Contra judíos, negros, gitanos, etcétera, por Hitler. Claro, pero uno sigue leyendo y ella dice: no murieron casi 6 millones, porque de estos 6 millones había muchas mujeres embarazadas y no dejaron tener a los hijos, y por tanto dentro del vientre también fueron asesinados, ejecutados y muertos. Claro, me llamó mucho la atención que dijera esto Eloísa Hidalgo Pérez, y yo me imagino que si yo le pregunto a Eloísa Hidalgo Pérez por el aborto, seguro que está a favor del aborto. Entonces resulta que está a favor del aborto, del asesinato de niños que todavía no han nacido, de neonatos que todavía no han podido nacer, pero que existen y son bebés. Ahí no son genocidios. Aquí solamente son genocidios cuando ella suelta la hipótesis que aparte de los 6 millones murieron muchísimas madres que no dejaron salir al bebé, por lo tanto le habían asesinado. Eso es una contradicción muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pero sigo. Lo cierto es que existen datos objetivos como los cronológicos o el desarrollo determinado de acontecimientos en ciertos lugares, ¿sabes? En ciertos lugares. Entonces, claro, resulta que aquí te dice ella que dice: los negacionistas expresan su opinión desde un punto de vista personal y digan que el holocausto no existió, los supervivientes son unos mentirosos movidos por un afán económico, y que los muertos no están muertos. Es un despropósito propio de las personas carentes, no ya de humanidad, sino de conocimientos históricos. Es decir, un afán económico. Yo sinceramente veo que todos los que han ido por la vida de negacionistas lo han torturado, lo han machacado, lo han agredido, le han roto la cara, le han roto los huesos, han pagado multas alucinantes. Entonces, ¿qué afán económico? Si David Irving está totalmente arruinado, o por ejemplo Faurisson, o por ejemplo, si es que hay toda una serie de negacionistas que están todos arruinados. Es que no hay ningún negacionista que se haya hecho con un afán económico. Por lo tanto, aquí ya hay un sesgo que es horroroso. Donde sí hay afán económico son muchos escritores de esta categoría, que estos escritores sí que han estado viviendo bien porque lo han estado pagando muy bien por estos libros y por decir auténticas, para mí, porque se han averiguado auténticas barbaridades. Y le me dijo:
Hermann Rauschenich, pero sí es que Hermann Rauschenich lo más cerca que estuvo de Hitler fue a 2 metros y jamás tuvo una conversación con Hitler. Pero claro, le obligaron a hacer este libro, le pagaron bien para que la propaganda, y claro, todo esto queda registrado, queda totalmente registrado. Pero sigo. Dice que pese a la destrucción, por aquí, dice que en ello se intentó, dice, la existencia de campos de concentración y exterminio en los diferentes territorios ocupados por el Tercer Reich es una realidad incuestionable de la que sigue habiendo pruebas visibles. Pues claro que existe campos de concentración, por supuesto que aquí le doy yo la razón a Eloísa Hidalgo Pérez. Pues claro que existen los campos de concentración, pero ¿qué es lo que pasa? Esta mujer parece un poco como Pedro Sánchez en una votación cuando quiere meter una barbaridad que a él le interesa, en una verdad mete la barbaridad. Aquí dice ella, la existencia de campos de concentración y exterminio, claro, mete campo de concentración y exterminio, pero es que los campos de exterminio aquí es donde realmente es el quid de la cuestión, de saber si realmente existieron campos de exterminio o no, porque si no existe campo de exterminio, todo, hipotéticamente, todo se viene abajo, hacer campo de exterminio. Acordaros de vídeos anteriores, porque por ahí voy dando algún tipo de orientación, pero sigo, Moukoko, une campo de concentración y exterminio, y no se puede unir, porque los campos de concentración es algo incuestionable. Por supuesto que es incuestionable. Dice que pese a la destrucción por un lado y desaparición por otro de gran cantidad de documentación oficial del Estado alemán, existe mucha otra que es determinante a la hora de evidenciar en los juicios de Nuremberg. Aquí las masacres llevadas a cabo durante el gobierno de Hitler. Pero claro, dice aquí lo de juicio de Nuremberg, te saca aquí la historia contemporánea, Madrid, ACAL, 1981, ACAL, que es una editorial comunista. Yo he usado los libros de ACAL para mi trabajo cuando yo estaba en la facultad. Claro, y en fin, ahí tengo mi duda. Hablamos, por tanto, de hechos objetivos, constatables y que evidencian una realidad histórica que ha de recordarse y estudiarse, no modificarse en base a unos intereses. Claro, va de buenecita, pero hablamos, por tanto, de hechos objetivos. Hasta ahora no ha hablado aquí nada de hechos objetivos. Después dice, mientras que la sociedad alemana alegó no conocer lo que sucedía, en un ejercicio de cinismo evidente, aunque no negaron lo acaecido por razones obvias. Bueno, yo le diría, ¿qué es lo que sucedió? Porque si la población alemana dice no conocer, podría ser la hipótesis de que realmente no existiera ese genocidio. Por lo tanto, la población alemana, si no existiera realmente ese genocidio, ¿por qué tenía que conocer la población alemana? ¿Entiendes? Luego aquí te habla de que los palestinos fueron partícipes de toda esa mentira, etcétera, cuando históricamente se sabe que Hitler quiso llevar a un gran número de judíos alemanes para Oriente Medio y crear allí un Estado judío. Eso es idea de Hitler, lo cual el gobierno inglés de Churchill impidió que eso fuera, y entonces se le ocurrió a Hitler de alguna manera llevar a esos judíos a Madagascar. Hay por ahí literatura y conceptos que hablan de esos términos, ¿entiendes? Entonces, no sé, queda todo muy difuso. Dice, por lo tanto, el negacionismo surge en el mismo momento en que se produce el hallazgo y divulgación de las masacres, y es el mundo árabe el que encabeza esta negación de la realidad y el consiguiente ataque de la comunidad judía, manteniendo y prolongando una tendencia histórica de siglos de antigüedad. Bueno, realmente de siglos de antigüedad, ¿no? De toda la vida, los árabes y los judíos no se han llevado bien. O sea, se han llevado bien,
pero ha habido momentos en que no se ha llevado bien, igual que los musulmanes y los cristianos. Hubo momentos en que musulmanes se llevaban bien con un grupo de cristianos se llevaban bien con un grupo de musulmanes, para echar a otros musulmanes. Siempre ha habido combinaciones en estos temas. Entonces aquí un poco quiere estar justificando esta Eloísa Hidalgo Pérez el nacimiento del Estado de Israel en Oriente Próximo. Entonces, claro, no me cuadra, ¿no? Dice aquí, por lo tanto, hablamos de un revisionismo interesado y peyorativo. Bueno, no es un revisionismo interesado, porque yo realmente creo que no esté muy interesado el señor David Irving, cuando él jamás se le ha ocurrido hablar bien de la Alemania del Tercer Reich ni de Adolfo Hitler. Él simplemente es un histórico, va a los documentos, claro, los documentos muestran lo que de forma 180 grados opuesto de todo lo que dice estos libros. Entonces, estos libros están muy bien rebatidos por David Irving. Entonces, yo la verdad que considero que esto lo que crea es mucho más duda de la verdad, porque es que dice todo lo contrario a lo que están hablando todos estos libros. ¿Comprende? Entonces, claro, esto lo que de alguna manera denota es que no hay una ecuanimidad ahora, porque buscan una serie de sitios que ya por sí sola están sesgados. Aquí habla de que David Irving no es un historiador adecuado porque, bueno, lo pone verde, porque hubo un congreso en la Universidad de la Complutense. Amigo, Universidad Complutense. Pero ¿quién es allí el máximo responsable de la Universidad Complutense? El hijo de Santiago Carrillo. Qué interesante. Santiago Carrillo, Partido Comunista de España, uno de los partícipes del genocidio que hubo en la Guerra Civil Española en Madrid. Entonces el hijo. Pero Enrique, ¿esa persona existe? Claro, pues claro que existe, porque da la casualidad que yo estuve un fin de semana, sábado y domingo, compartiendo con él en un chalet, pues con el hijo de Santiago Carrillo. Tuve el placer de charlar con él, de entablar cierta comunicación y sinceramente veo que es muy sesgado, bastante sesgado, y yo he tenido muchas conversaciones y muchas críticas constructivas y críticas, pensamiento crítico de una manera ordenada, pues con personas como el hijo de Santiago Carrillo, que ya os he dicho que he pasado un fin de semana, sábado y domingo con ellos. También he sido muy amigo de la hija del fundador del Partido Comunista de España, José Díaz, Pepe Díaz, que su hija, que vivía aquí. He pasado semanas y semanas durante muchos años de vacaciones con ella en casa de mi tía Victoria, íntima amiga de ella, pues hablando sobre el comunismo, sobre Stalin, que por supuesto me decía que comunismo, Stalin, aquello era una auténtica democracia y que la gente era feliz en Moscú. Claro, ante esos argumentos yo tenía otros totalmente distintos. De hecho, al cabo del tiempo, pues resultaba la caída de la Unión Soviética, se vinieron ya de forma permanente aquí a Sevilla, tan depresiva, y teníamos tantas discusiones críticas, que Gardenia, la hija de Pepe Díaz, pues se tiró por el barco de la misma manera que se tiró su padre. Se ve que ese tipo de muerte se hereda. No lo sé, yo tengo mucho respeto a Gardenia, era una señora que yo personalmente la he considerado buena persona, pero muy mediatizada. Y en este mundo las ideas no pueden estar mediatizadas, porque hay que diferenciar en el mundo de las ideas una diferencia entre fe, que fe es creer en algo que no se ha visto, pero que tiene constancia de que existe, como fe en Dios. Pero la lealtad, así
hay una lealtad, sí que hay un conocimiento previo de esas personas o de esa ideología, que si en un momento determinado se sabe que esa ideología ha sido todo un engaño y toda una trama para conseguir por medio de la mentira unos objetivos, pues está claro que no podemos tener lealtad a esa idea o a esas personas. Esto es lo que en psicología los psicólogos llamamos disonancia cognitiva. Es muy difícil quitarle a una persona esas ideas cuando ya la tiene de forma prácticamente genética en el cerebro, en su desarrollo cognitivo. Esto es lo que hace que la vida no funcione ni avance lo suficientemente en el sentido humano, en el sentido espiritual. Hace que las personas sean cada vez más esclavos de sus ideas. Y las ideas, para dejarlo ya de una forma muy clara, las ideas no se pueden imponer judicialmente. Eso es otro error, porque cuando se impide que la crítica, el razonamiento, la duda haga que las personas estudiemos las verdaderas razones y las verdaderas causas, te está dando ya a entender de que no quieren que por medio natural, que es el razonamiento y el pensamiento humano, lleguemos a las verdades o a la verdad. Eso es algo que me llama muchísimo la atención. ¿Por qué la justicia se tiene que meter en esto? Si no es ningún desprecio a las víctimas. Todo lo contrario, las víctimas tienen derecho a saber la verdad. Igual de la manera en que las víctimas del 11M en Madrid tienen derecho su familia de saber la verdad y no han dejado de pedir la verdad, porque no entiendo que un 11M al día siguiente se lleven todos los vagones como si fueran libros. Yo esto me lo puedo llevar en 2 minutos, pero llevarse los 20 vagones y que desaparezca y que nadie sepa en dónde está, por favor, eso llama mucho la atención. Eso lo que hace es mantenerte cada vez más dudas. Y cuando aquí habla, no, porque es un afán económico. ¿Pero qué afán económico? El afán económico es las personas que viven contando una cosa y por contar esas cosas fue lo que mantiene a esa persona millonaria durante el resto de su vida. Todos estos negacionistas que yo digo, a mí lo que me llama la atención es que esa gente no solo han perdido dinero, no solo se han arruinado, sino que han sido agredidos, machacados y muchos de ellos hundidos, perdiendo la cátedra, perdiendo el trabajo, perdiendo parte de su familia porque han sido asesinados y no han sido investigados. Esto es lo que yo os quiero decir, os estoy dando ideas. Entonces, yo ya para terminar, bueno, pues aunque necesito otro vídeo para seguir hablando del trabajo, sí que en principio os digo que el trabajo tiene que ser original, personal, y tener un mínimo de 16 años para empezar. Formato de DIN A4, de letra 12, son cuestiones que ya más adelante sí que las colgaré. Un mínimo de 120 folios por una cara o 60 folios por ambas caras, con un mínimo de 30 folios. Eso está claro, un mínimo de 30 fotos. Puede haber un mínimo también de 20 fotos o de 20 esquemas, porque es necesario y puede ser. El trabajo estará dotado, ya os digo, de 6.000 euros, de 6.000 euros. Pero el que no llega al objetivo, sí que yo creo que es justo que se le publiquemos el mejor trabajo para que todo el mundo pueda en diferentes lugares llegar ese trabajo que, aunque no ha llegado a los objetivos que yo he planteado, por lo menos que se conozca y que ahí se abra debate para próximos trabajos. Es decir, esto no es nada cerrado, todo esto es dinámico, como es el pensamiento, como es la ciencia y como es el ser humano. Ya lo decía Heráclites, el hombre no se baña 2 veces en el mismo río. Cada vez que el hombre va al mismo río, es río distinto, porque todo cambia, el paisaje, el agua, los árboles, etc. Por lo tanto, os quiero decir que, de una forma, como ya lo dije anteriormente,
se repartirá una lotería de 300 euros de todas aquellas personas que han presentado el trabajo, hombre, por lo menos que tengan ese incentivo de esa rifa, que eso se sabrá el día que hagamos el año que viene la segunda jornada de pensamiento crítico y constructivo. Ahí saldrá el ganador de esos 300 euros y saldrá no el ganador del trabajo, pero sí los 3 trabajos más interesantes para estudiarlos de forma detenida y de forma detallada. Y en caso de que el trabajo fuera una copia de otros, como aquí yo he visto copias de libros, pues está claro que queda eliminado porque es una estafa, no se puede estar copiando. Ya os he dicho que el trabajo tiene que ser original y personal. Por supuesto, se valorará el sentido crítico, los argumentos, la lógica, el sentido común, los datos, demás aspectos de originalidad, llegando incluso a que en caso, como he dicho, de que no gane el premio, pudiera valorarse un premio de 1.000 euros como emolumento. Es decir, uno que ha currado, uno que ha hecho ahí un trabajo, le ha dedicado muchas horas, pues qué menos que si no se ha llevado el premio de los 6.000 euros, por lo menos un emolumento de 1.000 euros para satisfacer un poco ese labor y ese trabajo y esa dedicación que ha estado haciendo durante estos 6 meses próximos. El objetivo del concurso, está claro, es desarrollar que los participantes, en el uso del pensamiento crítico y del sentido común, haga una reflexión y haga una más cerca de lo que sería la verdad. ¿Realmente existieron todo esto del Holocausto y todos estos crímenes genocidas como cuentan estos libros y como cuentan los medios de comunicación masivos y como cuenta la inteligencia artificial? Porque, vuelvo a repetir, que la inteligencia artificial se vaya solamente hacia un aspecto, da la impresión de que la inteligencia artificial nada, la inteligencia se la ha metido en un programa constructivo, hipotético, de datos erróneos, posible erróneo, que ha contado una cosa que la verdad es que me he dejado estupefacto, que hay innumerables pruebas, datos científicos, evidencia clara, irrefutable, y la verdad no podemos decir eso cuando todavía hay bastantes dudas, que si unos 10 millones, otros 8 millones, otros 6 millones, otros 2 millones... No sé, aquí hablamos de millones como si fuera una ayuda de Bruselas, ¿no? De millones por soltar millones, ¿no? Yo creo que ya han pasado más de 80 años, hombre, para conocer cada vez más cerca la verdad. Porque han pasado ya 80 años, ya tiene que estar todo masticadillo. Pero yo creo que no está masticado porque desgraciadamente no sé por qué la justicia impide el libre albedrío y el libre pensamiento, yendo en contra de la Declaración de los Derechos Humanos, de que no se puede sancionar a una persona porque piensa de una manera, porque crea en otra manera o porque tenga diferentes pensamientos políticos, etcétera, etcétera. Vamos en contra de los derechos humanos. O sea, parece que aquí los derechos humanos solo es para un sector y para el otro sector no. Por favor, vamos a ser coherentes, que es lo que yo quiero, que las personas estudien, que aprendan, que piensen, que tengan sus dudas, pero sobre todo que reflexionen para llegar a una auténtica verdad. Y como muy bien decía otra vez Antonio Machado, que es lo que yo os digo a vosotros, que tu verdad no, ni mi verdad, sino la verdad en mayúscula. Y vamos juntos a buscarla. Y la tuya, guárdatela. Vamos entre todos a buscar la verdad. Y todo este trabajo, en el fondo, va a hacer una gran parte de llegar a la verdad. Y la verdad es lo que nos hace libre y nos hace ser humanos y nos hace ser independientes y no nos hace ser esclavos. ¿Por qué? Porque pensamos y llegamos a conclusiones. Nada más. Espero que hayáis tenido esta rapidez de yo hablar, un poco la idea cada vez más clara, y os deseo toda esta semana que tengáis un buen fin de semana. Gracias por todo, gracias por escucharme y hasta el próximo vídeo. Adiós.